Dios te bendiga, amada iglesia. Mi nombre es José Nolasco, siervo de Jesucristo por su misericordia y su favor. Voy a compartir un tema contigo, iglesia, del cual, de este tema, son pocas las personas que le ha sido revelada la verdad. Y cuando me refiero a la verdad, no me refiero a una doctrina, a una ideología, a una manera de pensar, no. Me refiero a que la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la verdad es Jesucristo. Jesucristo en una ocasión le dijo a sus discípulos, Padre, te doy gracias porque escondiste este misterio de los sabios y de los entendidos y se lo revelaste a los niños. O sea, no por ser llamado Pentecostés o por ser llamado cristiano o evangélico, quiere decir que tenemos la verdad, porque la verdad es Jesucristo y a quien Él quiera revelarse. Entonces, porque seamos usados por Dios, eso no es bueno. Porque sea una persona de renombre, de multitudes, eso no quiere dejar dicho que tenga la verdad. Porque hay un pequeño remanente que Dios ha levantado en estos últimos tiempos. Que Dios en su misericordia le ha permitido obtener esa verdad. Y esa verdad no se obtiene porque yo sea inteligente, porque yo lea mucho la Biblia, porque yo estudie teología, porque sea un catedrático, un doctor de la ley, un filósofo. No, esa verdad se obtiene porque en su misericordia Jesucristo dijo aquellos que son niños, o sea, aquellos que son humildes, lo que el Señor quiere dejar, porque dejar que el niño no se cree que sabe, el niño siempre está preguntando. Entonces, cuando nosotros no creemos que sabemos, ya no somos niños, en simbología de que no somos humildes, porque no creemos que sabemos. O sea, la gente que se cree que sabe, el Señor no le revela ese misterio. Entonces voy a compartir Apocalipsis 20. Y ese compartimiento de Apocalipsis 20, vamos a ver una verdad. Por mucho tiempo, grandes hombres de Dios muy osados y respetados han abrazado esta doctrina de un trato secreto, de que la iglesia se va 7 años para el cielo y después regresa a reinar por 1000 años con Jesucristo. Sin embargo, Apocalipsis 20, no porque yo se lo diga, sino porque cuando lo estemos compartiendo, vamos a desglosarlo tal y como está escrito. Y ustedes mismos sacarán su conclusión. Porque ustedes mismos en su casa, cuando vean este video, van a buscar Apocalipsis 20. Y después que lo desglosemos aquí, usted mismo le va a pedir a Dios que abra su entendimiento. Y va a sacar su propia conclusión. Y verás que no han vendido gato por liebre. Y verás que no han vendido pescado, culebra por pescado. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a buscar Apocalipsis 20 para compartirlo con ustedes. Y ahí nos daremos cuenta que el mundo entero está bajo el mal. Y créanme que cuando la Biblia dice el mundo entero, lo que nos llamamos ser cristiano evangélico, pentecostés, no somos la excepción, porque la Biblia no miente. Y si la Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno, créalo, que hasta usted que se llama ser cristiano está bajo el maligno. Cuando dice bajo el maligno no quiere decir que usted está poseído por el maligno, no. Que el enemigo inventó una mentira y la metió en la iglesia y usted la abrazó. Por lo tanto, está bajo el maligno, bajo el sistema de mentira que el maligno inventó. Que usted sea pentecostés no lo hace libre
Porque Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo, el verbo hecho carne. ¿Y quién es libre? Aquel a quien Él se le revele. Porque hay mucha falsa doctrina metida en la iglesia que se ha abrazado como una verdad. Y lo más lamentable es que hombre de Dios muy usado por Dios en estos últimos tiempos, al ser usado por Dios, la iglesia sigue esos hombres de Dios y abrazan eso como una verdad. Pero la única verdad es Jesucristo. Y todo hombre mentiroso más Dios es veraz. O sea que todo hombre se puede equivocar, pero el único que no se equivoca es Dios. Y la verdad no la tienen multitudes, la verdad la tiene un remanente que Dios ha levantado en estos últimos tiempos. Pero créame que si Dios lo ha permitido así, es porque todo va a ser de acuerdo a Dios lo va permitiendo. ¿Por qué? Porque este guión ya es de Cristo y se va a cumplir como Jesús se lo dijo a su iglesia. No como las personas han querido dar a entender que fue al pueblo de Israel. No. Jesucristo llamó una iglesia y a esa iglesia fue que en Mateo 24 le declaró todo lo que tal y cual iba a pasar a su iglesia, a sus discípulos, porque él a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Eso está en San Juan 1, el versículo con el 14 en adelante está por ahí, no me acuerdo bien, pero vamos a leer en Apocalipsis 20. Vamos a compartir esta lectura donde habla de los 1000 años, y aquí vamos a comprobar con cierta pregunta que después que lo leamos lo vamos a hacer y usted mismo va a sacar su propia conclusión y verá que la supuesta venida, los supuestos 1000 años, la supuesta resurrección del cual la iglesia habla, es todo lo contrario a lo que dice este capítulo en Apocalipsis 20. Iniciamos en el nombre de Jesucristo. Los 1000 años, dice. Vi a un ángel que descendía del cielo, Apocalipsis 20, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, Señor lo reprenda, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Dice, y lo arrojó y lo encerró y lo arrojó al abismo y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que tuviesen cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces Juan continúa diciendo en el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Preste atención, Juan está diciendo aquí que vio tronos y dice que en esos tronos se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Juan está viendo aquí un juicio que se está ejecutando y se sentaron personas en tronos, y dice él, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Oye, la gente que fueron decapitadas, Juan está diciendo claro aquí, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Cuando Juan dice aquí y vivieron, Juan está diciendo aquí, yo vi las almas de los que hubiesen sido muertos porque tenían el testimonio de Jesús y guardaban la palabra de Dios. Aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen, es lo que Juan está diciendo aquí. Presta mucha atención. Dice, y vivieron
Juan ve primero gente que fueron muertas, ¿verdad? Lo está viendo en el cielo. Gente que no adoraron a la bestia ni a su imagen, o sea, que pasaron por la gran tribulación, es lo que Juan está diciendo, ¿verdad? Y dice que vivieron, o sea, que fueron resucitados, Juan está diciendo aquí, ¿verdad? Y otra cosa que Juan dice, y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, vaya poniendo atención. Lo primero es que Juan está diciendo quiénes fueron los que resucitaron. Y después dice, y quiénes fueron los que reinaron con Cristo por 1000 años. Preste atención, para que vea que nos vendieron gato por liebre y nos metieron culebra por pescado. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir, o sea, los otros muertos no volvieron a resucitar, es lo que Juan está diciendo aquí, hasta que se cumplieron los 1000 años, ¿verdad? Entonces, Juan sigue diciendo aquí, en el versículo 5, termina cuando dice donde se cumplieron los 1000 años, dice, esta es la primera resurrección. Dice, bienaventurado el versículo 6, y bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué es lo que Juan está diciendo aquí? Presta atención, iglesia. Juan lo que está diciendo es que aquellas personas que fueron decapitadas, aquellas personas que tenían el testimonio de Jesús, aquellas personas que guardaban la palabra de Dios, que no adoraron a la bestia ni a su imagen, dice que resucitaron y que reinaron con Cristo 1000 años. Y dice, pero los otros muertos no volvieron a resucitar. Cuando dice los otros muertos, ¿a qué Juan se está refiriendo? Juan se está refiriendo a lo de la segunda muerte, a lo de la segunda resurrección. Entonces, vuelvo y repito el versículo 6 y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Quiénes? Los que resuciten en la primera resurrección. Y reinarán con él 1000 años. O sea, iglesia, presta atención. Supuestamente la iglesia se va para el cielo antes de que el hombre de pecado se manifieste. Va a reinar supuestamente 7 años ya arriba en el cielo. Los que se queden se van a quedar porque no guardaban los mandamientos de Jesucristo, no tenían el testimonio de Jesucristo porque no estaban preparados. ¿Cómo es que supuestamente de que hay una gente que se guardaron santos, tenían el testimonio de Jesucristo, guardaron la palabra de Dios, están de que en el cielo? Entonces, ¿cómo es que aquí la palabra está diciendo claro, Juan está diciendo claro, que los que pasaron por la gran tribulación, los que fueron decapitados, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, estas personas fueron los que fueron resucitados en la primera resurrección, fueron los que reinaron con Cristo por 1000 años, son los que van a venir con Cristo por 1000 años, porque en Apocalipsis 19 lo dice ahí claro, con el jinete del caballo blanco que viene montado ahí. O sea, es una contradicción, es algo que desmonta, Apocalipsis 20 desmonta completamente esa teoría de que la iglesia está 7 años allá arriba gozando en el cielo y después viene a reinar y que por un milenio con Jesucristo y con gente mala. Donde aquí Apocalipsis, Juan está diciendo claro, está haciendo una separación de que son dos resurrecciones que hay. La Biblia dice la primera resurrección y la segunda resurrección, conocida como la segunda muerte. Entonces, el capítulo 20 de Apocalipsis aclara y hace una diferencia de la primera resurrección y de la segunda resurrección, dejando claro que los que resucitan en la primera resurrección son bienaventurados y que no resucitarán junto con lo de la segunda, porque lo de la segunda resurrección son aquellos que ya están perdidos, son aquellos que adoraron a la bestia, son aquellos que no creyeron en Jesucristo y murieron
y serán resucitados en la segunda resurrección, cuando Jesucristo aplaste a sus enemigos y los ponga por estrado de sus pies. Entonces, que Él le entregue al Padre y el Padre se siente en su trono. Aquí vemos este capítulo, está. Eso está en el capítulo 20 del 11 en adelante, donde dice el juicio ante el trono blanco. Entonces, iglesia, tú mismo saca tiempo y no le dejes que nadie te lo cuente, porque el problema es que la iglesia se ha conformado en dejar que grandes y que supuestos estudiosos de la palabra te den que un estudio, te den una enseñanza, y tú como un borrego no escudriña la escritura, porque Jesucristo dijo que en ella está la vida eterna. La escritura, escudriñar no es leer, escudriñar no es tú sentarte a oír una persona. Es bueno eso, oír gente que sabe más que uno, pero uno mismo también sacar tiempo para escudriñar la palabra, porque es que la verdad absoluta no la tiene nadie. Todo hombre mentiroso, el único veraz es Dios, y la verdad es Jesucristo, y a quien Él quiera revelársela. Para los discípulos poder entender la palabra, Jesús cuando resucitó tuvo que abrirle el entendimiento, porque en una ocasión, cuando le están dando una querella al Señor y le dicen: Señor, tus discípulos no se lavan las manos para comer, que Él le hace la parábola y Él le explica que lo que entra no hace daño, sino lo que sale. Y después los discípulos como que le dijeron que le explicara a Él, y le dice: hasta ustedes son sin entendimiento. Ustedes no saben que lo que entra no hace daño, sino lo que sale. Él le dijo: claro, hasta ustedes, el entendimiento de ustedes, así el mundo entero está bajo el maligno. Dios, oye bien, Dios, Pablo dice que Dios puso un espíritu de estupor, y el espíritu de estupor es un espíritu de error, de estupidez, que cega el entendimiento para que la gente viendo no vea, ni oyendo entienda. Y créame que porque usted sea cristiano evangélico no quiere decir que usted está excepto de ese espíritu. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y si Dios no te abre el entendimiento, porque tú seas cristiano o evangélico, o pentecostés o adventista, o lo que tú entiendas que sea de cualquier denominación, no quiere decir que tú tienes la verdad absoluta, no. Porque la verdad es Cristo, y a quien Él quiera revelársela en su misericordia. No porque tú seas un gran estudioso, porque tú seas un teólogo, todo eso es muy bueno, pero estudio sin revelación se convierte en mucha información. Así que, iglesia, presta atención. Seguimos leyendo. Dice en el versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si tú lo lees, te vas a dar cuenta que la primera resurrección, ¿quiénes son los que van a resucitar en la primera resurrección? Aquellos que fueron decapitados, aquellos que tenían el testimonio de Jesús, aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Y dice que revivieron. Juan está diciendo claro, resucitaron. Lo mismo que dice Daniel 12. Vete a Daniel 12, estudia y tú verás que Daniel 12 habla de dos resurrecciones. Dice que una resurrección serán muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán resucitados para recibir una recompensa, ¿tú me entiendes? Pero otros serán resucitados para vergüenza y confusión perpetua. Daniel está hablando de dos resurrecciones, y la resurrección como la está hablando Daniel no es igual que como la está hablando Apocalipsis, más detallada, porque Daniel te menciona uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Pero aquí Apocalipsis, Juan te la está narrando más detallada, más clara, porque a Juan se le mostró más claro. A Daniel se le dijo: sella la palabra, porque no es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. Pero a Juan se le dijo: no la selle, porque el tiempo está cerca. ¿Entiendes? Entonces, dice el versículo 7: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Iglesia, nota algo aquí. Dice, y el diablo que lo engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, que ya antes de que Satanás sea, el Señor lo reprenda, echado en el lago de fuego, ya hubiese sucedido un acontecimiento que ya estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y dónde tú puedes verificar eso, iglesia? En Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19, el jinete que viene con el caballo blanco, ahí se da, ya después de la boda del Cordero, en el 19, ahí usted va a ver la boda del Cordero, los invitados, todas esas cosas. Usted va a ver que el jinete que viene montado en el caballo, junto con todo su ejército, lo que no profetiza, séptimo de Adán, que viene el Señor con todo su ejército montado. O sea, ya después que suceda la boda del Cordero, todo eso, Él viene, mira, con su caballo montado y su iglesia, su ejército con Él, para la batalla llamada el Armagedón. Y la bestia y el falso profeta dice que van a ser agarrados vivos y van a ser echados en el lago de fuego. Eso en el capítulo 19 que está eso. Van a ser agarrados vivos y echados en el lago de fuego. Entonces, todos los reyes, todos los grandes, pequeños y todo eso, que se pusieron la marca en la frente o en la mano derecha, dice que con la espada que sale del que está montado en el caballo blanco, con la espada que sale de su boca, y la espada que sale de su boca es la palabra. O sea, Jesucristo representa el verbo. La palabra, cuando Él dé la orden y le diga a los ángeles, átenlo en manojo. ¿A quién? A la cizaña. Mateo 13. Atar en manojo a la cizaña y prenderlo. Hay un ángel en el capítulo 19 que sale pregonando, invitando a las aves, venid a la gran cena del Señor. La gran cena del Señor es a todos aquellos que se pusieron la marca de la bestia en su frente o en su mano. Cuando Mateo 13 habla del trigo y la cizaña, si usted quiere estudiar eso también, Mateo 13, del trigo y la cizaña, dice que la cizaña fue, el enemigo la sembró junto con el trigo, y le dijeron, Señor, ¿la podemos quitar? Le dijo, no, dejarla crecer junta hasta el tiempo de la siega. El tiempo de la siega representa la venida del Señor, su segunda venida. No hay una tercera venida, como se ha querido enseñar a la iglesia. Y que eso va a ser en secreto, cuando la Biblia dice que todo ojo le verá, aún los que les traspasaron le verán con gran lamento. Eso será algo tan terrible que el apóstol Pedro dice en segunda de Pedro 3, si no me equivoco, segunda de Pedro 3, que dice que el día del Señor será como ladrón en la noche, en lo cual los elementos ardientes se fundirán. Será algo tan terrible y tan espantoso que no va a ser algo de que es secreto. Por eso Jesucristo dice, así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta los siguientes. O sea, él está diciendo claro, así como el relámpago que sale de un lado del cielo y se va hasta el otro lado y todo el mundo lo ve, así será mi venida. Bien, que donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Está diciendo, a donde esté yo, el que resucité, el que estaba muerto y hoy vivo, allí se juntarán mis escogidos, allí se juntarán mis ángeles. Y por la palabra que sale de la boca del que está montado en ese caballo blanco, en ese jinete que en su mulo tiene un letrero que dice el Rey de Reyes y Señor de Señor, Él va a dar la orden a sus ángeles para que aten la cizaña
para que aten a todo aquello que se pusieron la marca en la frente o en sus manos y lo quemen con fuego. Entonces automáticamente todas esas personas que fueron, que se pusieron la marca que está hablando Apocalipsis 20, van a ser terminados. Entonces esas personas no van a resucitar en la primera resurrección, es lo que está diciendo el capítulo 20, sino que los que tenían el testimonio de Jesucristo, los que guardaron la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que Apocalipsis me está diciendo que gente que pasaron por la gran tribulación guardaron el testimonio de Jesucristo, tenían el testimonio de Jesucristo y guardaron la palabra de Dios? Y la iglesia no ha vendido por muchos años, iglesia, que lo que se van a quedar son gente que no estaban preparados. Se supone que si tú te quedaste y no estabas preparado era porque tú no guardaste la palabra de Dios ni tenías el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que Apocalipsis 20 me está diciendo aquí que esa gente que fueron decapitados, cuando está diciendo que esa gente resucitaron, que esa gente revivieron y reinaron con Cristo? Entonces, en el capítulo 19 vienen a reinar con Cristo. Destruye el que tiene el que está montado en el caballo blanco, destruye a todos los que se pusieron la marca de la bestia. Una mentira que se cae aquí es que los 1000 años lo van a reinar junto con los impíos, junto con los malos, y esa gente que es Satanás que será suelto a engañarlos, donde eso no es lo que dice aquí, porque la Biblia habla en el capítulo 19 que todo lo que se pusieron la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha van a ser terminados por la palabra que sale de la boca del que está montado en el caballo blanco. Los ángeles van a venir cuando el Señor les dé la orden, aten a la cizaña en manojo y quémenlo. Y todo lo que se pusieron la marca van a ser muertos por los ángeles de Cristo cuando Él dé la orden. Por eso Juan dice aquí que los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Cuáles son los otros muertos? Aquellos que van a ser eliminados por la palabra del Cordero. En el capítulo 19, búscalo tú mismo y léelo tú mismo. No me creas a mí, créele a Jesucristo, que es la verdad. ¿Entiendes? Porque la verdad absoluta no la tengo yo, la verdad absoluta la tiene Jesucristo y a quien Él quiera revelársela. Eso no es porque tú seas un doctor de la ley, no es porque tú seas un estudioso de la palabra, sino a quien Cristo tenga misericordia y se la revele, iglesia. Si se supone que la iglesia está en el cielo antes de que se manifieste el hombre de pecado, antes de que comience la gran tribulación, ¿cómo es que si está de que 7 años allí en el cielo y es la que viene de que después a reinar con Cristo por 1000 años, cómo es que la Biblia me está diciendo en Apocalipsis 20 que los que van a reinar con Cristo, los que van a resucitar en la primera resurrección son gente que pasaron por la gran tribulación y la Biblia lo está llamando bienaventurados? O sea, o le creo a los que inventaron ese cuento o le creo a Jesucristo, que es la verdad. Entonces léelo tú mismo y pídele a Dios que te abra el entendimiento para que pueda comprender y abra los ojos de que te han vendido una mentira, de que te han metido gato por liebre. Entonces no me crea a mí, yo simplemente soy un mortal, yo simplemente soy polvo, soy un gusano. ¿Qué? Entonces la verdad la tiene Jesucristo absoluta. Jesucristo ni es evangélico, ni es católico, ni es musulmán, ni es testigo de Jehová. Él no pertenece a ninguna denominación. Entonces, si tú que crees que te jactas de creer que tiene la verdad, llamado pentecostal, llamado cristiano evangélico, estás creyendo que tiene la verdad, equivocado. La verdad la tiene Jesucristo y a quien Él quiera revelársela, y es un puñito que la tiene, porque Jesucristo en su misericordia, antes de que Él venga, tiene un remanente y muchos se van a ir agregando a creer esa verdad. Entonces no te ciegues en abrazar una verdad falsa que la inventó el maligno y la metió y tú la has abrazado, y por eso se cumple lo que dice la Escritura, que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Y cuando el mundo entero, tú dirás, pero que la iglesia no es el mundo.
Claro que la iglesia no es el mundo. Cuando se refiere al mundo se está refiriendo al planeta Tierra. Y si tú lees la parábola del trigo y la cizaña, ambos fueron sembrados, tanto la cizaña como el trigo fueron sembradas en el mundo, en el campo, y el campo representa al mundo. O sea que la iglesia está conformada por el trigo y la cizaña. ¿Y quién es el que la va a separar? Los ángeles de Cristo en el día de la siega. Son esos que la van a separar, que se cumple en Apocalipsis 19. Ese es el día de la siega. Iglesia, despierta, que Cristo viene pronto. Pero antes de que Cristo venga, tiene que manifestarse el hombre de pecado, como Pablo lo enseña en 2 de Tesalonicenses. Porque los tesalonicenses, cuando él le escribe la primera carta, querían soltar trabajo, querían soltar todo, porque había gente que le estaban profetizando y diciendo que la venida de Cristo iba a ser inminente y que podía ser en cualquier momento. Entonces, por eso Pablo le dice: acuérdense, no se dejen mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar. Si no, acuérdense que yo mismo le enseñé esto, que el Señor no vendrá sin que antes venga primero el hombre de pecado. Entonces, si tú estás creyendo que tú te vas antes y que 7 años gozar en el cielo, si se supone que ahora mismo sonó la trompeta, se cumplió lo que Pablo dijo a la final trompeta, que está en Apocalipsis también, la final trompeta. ¿Tú quieres saber cuál es la final trompeta? Estudia Apocalipsis y busca en Apocalipsis la final trompeta. Déjame ver en qué capítulo que está, para que tú mismo la estudies, iglesia, y despierte. ¿Cuál es la final trompeta? El sistema de este mundo, ni de lo que piensa, ni de lo que dice, sino renueva tu mente, tu manera de pensar, renuévala para que pueda entender cuál es la voluntad perfecta y agradable del Señor. Si tú no renuevas tu mente, mi hermano, mire, yo estaba así mismo, a mí se me enseñó una falsa doctrina, pero Dios en su misericordia, yo duré 16 años descarriado allá afuera, yo era cristiano y a mí se me enseñó que Jesucristo podía venir en cualquier momento. Duré 3 años en el Evangelio, me descarrié y duré 16 años descarriado. Esa es parte del testimonio que más adelante después yo lo compartiré con ustedes, iglesia. Y Dios en su misericordia, la estrategia que utilizó para traerme de nuevo fue por medio de video acerca del fin. Y me hizo creer que la venida de Cristo era inminente. Y créame, que a mí nadie me predicó. Por medio de video Dios me llamó acerca del fin. Y yo quería soltar todo. Así como los tesalonicenses querían dejar trabajo, querían dejar a la esposa, querían dejar de todo. Que Pablo tiene que escribir la segunda carta para que ellos entiendan y digan, no se dejan mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar, de que la venida del Señor será, como que dice, inminente. De que nadie le venga diciendo, de que profetizándole que mañana viene, que es rápido ya, que suelten todo. No. Y le dice, claro, no se dejen mover tan fácilmente, sino que el Señor no vendrá, le está diciendo claro, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el cual se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Cristo no va a venir
sin que primero venga el hombre de pecado. Entonces déjate de estar comiendo cuentos, de estar creyendo de que te vas con Cristo por 7 años. Eso es mentira, mi hermano. No me lo creas a mí. Lee la palabra tú mismo en Apocalipsis 20 y saca deducciones. Ya leímos Apocalipsis 20, ahora yo tengo unas cuantas preguntas. De ese mismo capítulo que leímos, y usted va a ver que de acuerdo a esta pregunta, no me crea a mí, crea la palabra y pídele a Dios que le abra el entendimiento. Miren esto, chequen esta pregunta de acuerdo a ese capítulo. Usted mismo saque tiempo, léalo y usted mismo comience a hacerse esta pregunta que yo saqué. Primeramente dice, miren la primera pregunta. Yo saqué aquí de este capítulo 16 preguntas, de ese solo capítulo. La primera pregunta dice, ¿cuánta resurrección dice la Biblia que son? Te diría, ¿cómo así? ¿Cuánta resurrección dice la Biblia que son? Si usted quiere saber cuánta resurrección enseña la Biblia, váyase a Apocalipsis, a 1 Corintios 15, del capítulo 20 en adelante hasta el 27, y verá que Pablo enseña el orden de la resurrección. El orden de la resurrección empieza cuando Cristo viene y muere en la tierra, muere en la cruz. Desde la muerte de Jesucristo en adelante empieza el orden de la resurrección. Y Pablo explica, esa es otra clase, otra enseñanza, que después yo haré un video enseñando el orden de la resurrección. Créame, amada iglesia, que si usted no sabe el orden de la resurrección, mucho menos va a entender la realidad y la verdad de la venida, de la segunda venida de Jesucristo. Si usted no sabe ese orden, por más estudioso que usted sea, lamentablemente, usted no va a entender la verdad, no el mito, no la falacia, no que la escatología que los sabios, los doctores de la ley, los teólogos se han inventado. Si tú no sabes el orden de la resurrección y cuántas resurrecciones ya se han efectuado y cuántas resurrecciones faltan, Pablo explica que son 4 resurrecciones desde que Cristo murió. El primero que resucita es Cristo. Y Pablo dice, y luego la primicia, vaya 1 Corintios 15, del versículo 20 hasta el 27. Primero que resucita el tercer día después que Cristo muere es Jesucristo. Segundo, las primicias. ¿Quiénes son esas primicias? Aquellas bóvedas que se abrieron después que Jesucristo resucitó. Y dice que muchos santos resucitaron y visitaron a muchos y le aparecieron a muchos. Esa es la primicia. De 4 resurrecciones se efectuó la primera. Jesucristo mismo resucita. Segundo, las primicias, esas bóvedas que se abrieron. Allí buscan los evangelios, yo creo que es Marcos, en Mateo que está. Busquen quiénes son aquellas. Busquen en Google, pongan las bóvedas que se abrieron después que Jesucristo resucitó y ustedes van a ver que esas son las primicias. Ustedes van a ver que esos son. Les voy a dar un dato que yo sé que para muchos estudiosos y sabios y doctores son los 144,000 de que habla el Apocalipsis, porque los 144,000 no es un número literal. 144,000, la palabra muchos está en plural, y la palabra muchos puede simbolizar hasta 1 millón de gente, puede simbolizar hasta 144,000, puede simbolizar hasta 2 millones de gente. La palabra muchos no tiene límite. Entonces, el creer que Apocalipsis tú lo vas a basar y que porque te hable de 1000 años, cree que son 1000 años literal. No, te está diciendo mucho tiempo. Cuando te habla de tiempo y la mitad del tiempo, te está hablando de 1260 días, te está hablando de 42 meses, te está hablando de 3 años y medio. Si lo llevamos simbólicamente, te está hablando de un corto tiempo. Por eso dice que Satanás será suelto por un poco tiempo. O ignora que Pablo dice que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces Pedro lo que te está enseñando aquí, segundo de Pedro 3, si no me equivoco, te está enseñando que para el Señor un día es como 1000 años
Entonces, cuando está hablando del milenio, no se refiere a 1000 años literal, se refiere a un largo tiempo, que aquellos que resuciten, aquellos que no se dejaron poner la marca, ni en su frente ni en su brazo derecho, son los que van a revivir, son los que van a resucitar en la primera resurrección. Y la Biblia en el capítulo 20 lo llama bienaventurados. Tanto aquellos que quedaron, Pablo dice, aquellos que habremos quedado, que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, porque hay un misterio, que en la gran tribulación no todos van a morir, porque el Señor le prometió a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. Esa es la promesa, que esas dos iglesias cumplen la promesa, porque en la gran tribulación no todos van a morir. A la iglesia de Filadelfia el Señor le promete y le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero ¿qué dicen los que creen en el rapto secreto? Que cuando la palabra dice guardar, significa que Él lo va a arrebatar. Sin embargo, si vamos a San Juan 17, cuando el Señor está orando y dándole gracias al Padre, diciendo, Padre, de lo que me diste, ni uno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpla lo que está escrito. No te pido que lo saque del mundo. Oiga bien, analice, y con un corazón humilde y sincero, escuche, Jesucristo mismo, San Juan 17, yo te estoy dando cita bíblica para que tú mismo saques tiempo y estudie, escudriñe y no te dejes vender, no te dejes meter gato por liebre. San Juan 17, si tú quieres saber lo que significa la palabra guardar, lo que Apocalipsis 3:10 dice a la iglesia de Filadelfia, el Señor le está prometiendo, yo te he de guardar por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y de qué se está refiriendo ahí la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? No sobre un grupito de gente. Se está hablando de la gran tribulación, mi hermano. De la hora de la prueba. La palabra guardar significa que cuando Sadrach, Mesach y Abednego iban a ser echados en el horno de fuego, Dios no lo guardó de que lo echaran en el horno de fuego, pero lo guardó de que se quemaran. Entonces la palabra guardar no significa que Dios te va a sacar de que no pase por la gran tribulación. La palabra guardar que Dios significa, que dice en San Juan 17, leo tú mismo, no me creas a mí, se habla, el Señor está diciendo claro y ora y dice, Padre, no te pido que lo saque de este mundo. La palabra sacar, no te pido que te lo lleve. ¿A quién? ¿De qué se está refiriendo ahí? A la iglesia, mi hermano. A lo que Él guardó, a lo que Él escogió, a la iglesia. Dice, no te pido que lo saque de este mundo. No está hablando del pueblo de Israel físico. Está hablando de lo que Él seleccionó, de lo que le siguieron a Él. Porque Él vino a los suyos, San Juan 1, a los suyos no les recibieron. ¿Quién eran los suyos? Aquellos con quien Él había hecho pacto, con quien Él había hecho promesa, pero ellos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes fueron los que les recibieron? Gente que eran israelitas y gente que eran gentiles. Entonces, a todos los que le recibieron, cuando dice a todos, ahí no está mezclando a los judíos, ahí está mezclando a todos, tanto gentiles como judíos o israelitas. ¿Por qué? Porque el verdadero Israel de Dios es espiritual. Y de dos pueblos que eran enemigos, los judíos y los gentiles, por eso Pablo dice, aquí ya no hay, en Cristo Jesús ya no hay ni judío ni griego, haciendo entender que ya no hay ni circuncidado físicamente, ni incircunciso, sino que en Cristo Jesús todos somos uno y somos injertados en el verdadero olivo. Que en Efesios Pablo explica que de dos pueblos que eran enemigos hizo un solo hombre, aboliendo la enemistad que por decreto y ordenanza
eran enemigos, porque cuando el Señor le dice a Pedro, mata y come, que le baje el lienzo, ¿qué dice Pedro? Ningún animal inmundo he comido. El Señor lo que le está haciendo simbólicamente ahí es una referencia de que ellos tenían a los gentiles por inmundos. Entonces por eso Dios le dice, no llame inmundo a lo que yo santifiqué. No llame inmundo a lo que yo limpié. ¿Por qué? Porque ya la salvación no es solamente para los judíos. Por eso cuando la mujer samaritana le dice, los judíos dicen que allá hay que adorar en Jerusalén, Jesús le dice, he aquí la hora viene que ni en este monte adoraréis, ni en aquel, sino que el Señor anda buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. El Señor no le puso lugar para que tú no vayas a creer que allí en Jerusalén. La gran tribulación no va a ser para los judíos nada más. La gran tribulación va a ser para el mundo entero. Y a la iglesia de Filadelfia Dios le promete que no morirá, que Él la va a guardar. No está diciendo que se la va a llevar para el cielo. No está diciendo que no lo va a dejar pasar la gran tribulación. Le está diciendo que lo va a guardar, que aunque la gran tribulación venga, el Señor no lo va a dejar que mueran. Ahora, ¿quiénes son los que van a ser mártires? Porque por eso es que Pablo dijo, yo le voy a decir un misterio, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces este misterio consiste en que de las 7 iglesias solamente hay 2 grupos. Y a la iglesia de Esmirna el Señor le dice, tú dices que eres pobre, pero tú no eres pobre nada. Yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Satanás echará en la cárcel a algunos de ustedes por 10 días. Nota que utiliza la palabra de 10 días, dando referencia a un poco tiempo, porque está haciendo la simbología de poco tiempo. Él lo va a perseguir y lo va a matar a algunos de ustedes, porque en la gran tribulación no todos van a morir. ¿Entiendes? Por eso Pablo dice, nosotros los que hayamos quedado ¿de qué? Los que hayan quedado en ese momento de gran tribulación. Entonces, ¿cuándo será la venida del Señor? Léete a Mateo 24. Hay gente que los grandes estudiosos le han hecho creer a la iglesia que Mateo 24 es para el pueblo de Israel. No. Los que le hacen las preguntas son descendientes de Israel, sí, pero ya son gente que aceptaron a Jesucristo, son aquellos que creyeron en el Mesías. O sea, Él le está hablando a la iglesia. Él le está diciendo claro, Mateo 24, versículo 29, e inmediatamente de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Entonces verán la señal en el cielo del Hijo del Hombre. Ahí te está diciendo claro. Entonces, ¿por qué tú quieres creer el cuento? De que no, que eso es para cuando el Señor pise en la tierra por segunda vez, y que la segunda vez que la iglesia va a ser llevada al cielo. Eso es otra cosa. Hermano, yo estaba así mismo, hasta que Dios mismo se me reveló, me abrió el entendimiento. Si yo le cuento mi testimonio acerca de eso, por eso le dije, la verdad no la tiene todo el mundo, la verdad la tiene un remanente pequeño, así mira un puñito, comparado con la gran cantidad de gente que ha abrazado esa doctrina. Usted me puede crucificar, decirme lo que usted quiera, que esto, decirme falso profeta, lo que usted quiera, pero si estamos vivos para eso, si nosotros nos tocó ver eso, usted va a acordarse de este mensaje que yo le estoy diciendo, y un sinnúmero de gente, al igual que yo, lo está diciendo, y usted no quiere creer por incrédulo. Usted le vendieron un cuento de hadas, una fábula. Usted le vendieron una fábula de que la iglesia se va, de que no va a sufrir, o como que usted es mejor que los discípulos, como que usted es mejor que aquellas personas que narra el libro de la catacumba, que lo agarraban y lo metían en coliseo y le soltaban los leones, como que usted es mejor que el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, y aunque el Señor mandó plagas, mandó de todas esas cosas, el Señor lo guardó a ellos. Entonces hay gente creyendo de que no, que la iglesia no pasará juicio junto con el impío.
Es que el que la iglesia pase un juicio, cuando te está refiriendo a juicio, no se está refiriendo a acontecimientos que van a ser de la naturaleza, no, se está refiriendo a juicio y a la condenación. Por eso Pablo dice, nosotros no somos para ira. Cuando se refiere a ira, está diciendo a la segunda muerte, a la condenación. Entonces, a la iglesia de Esmirna, ¿qué es lo que el Señor le promete? Pues bien, iglesia, me paré por un prontico, porque estoy en el negocio aquí. Pues bien, voy a seguir con la pregunta, para que usted mismo se las haga. Después que usted estudie, usted mismo se la haga. Porque cuando tuvo que parar el video y parar, perdí la idea de por dónde iba. Entonces, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia conforman a la iglesia que va a pasar esa gran tribulación. Y no todos van a morir, porque hay algunos que van a ser mártires, esos son los que van a ser decapitados. Pero hay otro grupo que el Señor lo va a guardar, y la palabra guardar no quiere decir que el Señor lo va a sacar, sino léete a San Juan 17, que el Señor dijo, no te pido que lo saque de este mundo, sino que lo guarde, así como yo lo he guardado. Y no solamente a ellos, refiriéndose a la iglesia que en ese momento seguía a Jesucristo, no solamente a ellos, sino a los que han de creer por medio de su palabra. Y usted y yo somos de esa gente que hemos creído por medio de la palabra, porque ¿cómo conocemos hoy en día la historia? Por lo que escribieron los apóstoles, por los hechos de los apóstoles. Nosotros creímos. Entonces, si Él está diciendo, no te pido que lo saques de este mundo, ¿cómo es que tú crees que el Señor va a sacarte del mundo para que tú no pases la gran tribulación? Donde Él está diciendo, no te pido que lo saques, léelo tú mismo, San Juan 17, lee la oración entera y tú vas a ver que no me crea a mí, créele a la verdad que Jesucristo es la verdad, que a quien Él quiere revelársele. No te pido que lo saque de este mundo, sino que lo guarde. ¿Entiendes? Guarde como guardó al pueblo de Israel y lo introdujo y el mar se abrió y lo guardó. Pero es un remanente que va a ser guardado. Otro remanente le va a tocar dar su vida. Le va a tocar guardar el testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios. Se supone que si la iglesia se fue para el cielo y los que se quedaron aquí abajo fueron porque no tenían el testimonio de Jesucristo, los que no estaban preparados, ¿cómo es que Apocalipsis 20 está diciendo que esa gente guardaron el testimonio de Jesucristo, tenían la palabra de Dios? ¿Tú quieres saber si es mentira o es verdad? Léete Apocalipsis 12 también y tú vas a ver que ahí hay dos grupos de gente. Ahí está el pueblo de Israel que va a creer en Jesucristo y los gentiles que se convirtieron a Jesucristo. Son dos grupos y dice que el dragón va a hacer guerra contra esos dos grupos. Cuando él persiga a la iglesia de Israel, al pueblo de Israel, cuando el dragón lo persiga, dice que va a soltar agua de su boca, va a salir. La palabra agua, en un Apocalipsis enseña que son pueblos, muchedumbres, naciones. Cuando se desata la persecución a perseguir al pueblo de Israel, en Apocalipsis 12, escudriñalo tú mismo, no me creas a mí. ¿Entiendes? La mujer representa el pueblo de Israel. Y cuando no pueda contra la mujer, porque Dios la va a guardar en el desierto por tiempo y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, dice que el dragón se va a llenar de ira y va a hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son esos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oh, pero si la iglesia está en el cielo, ¿cómo que hay gente que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? O me han vendido gato por liebre, o me han dado culebra en vez de pescado. Entonces no me creas a mí, escudriñalo tú mismo y el Señor te va a abrir el entendimiento y tú vas a ver que no han vendido gatos por liebre. Porque yo estaba así mismo como tú y yo tuve que abrirme el entendimiento, que yo casi me vuelvo loco cuando el Señor me está mostrando esa verdad, porque a mí se me había adoctrinado de que la iglesia se va a sí mismo, una mentira, y cuando el Señor me hace ver esa realidad, yo lo que quiero es soltar todo, volverme loco. Y ahí fue que Dios me hizo entender y entrar en paz, que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía.
sin que antes venga el hombre de pecado. El Señor no va a venir. No soy yo que lo digo. Lee esta segunda de Tesalonicenses 2:1. Léetelo tú mismo. Léete Apocalipsis 12 y verifica tú mismo quiénes son esos dos grupos. Si ya la iglesia está en el cielo, ¿quiénes son esos dos grupos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Quiénes son esos? Si con la gran tribulación supuestamente, como no ha vendido a la iglesia, de que si la iglesia está en el cielo ya, los que guardaban el testimonio de Jesús, los que guardaban la palabra de Dios, ya el que se quede, ya como el Espíritu Santo se va, ya lo que tendrá es que morir, dar su vida. Ya no hay que guardar mandamientos si tú te quedaste, supuestamente según lo que nos han enseñado. Ya no hay que tener testimonio de Jesucristo. Tú lo que tienes es que no ponerte la marca de la bestia, ni en tu mano, ni en tu frente, ni en tu mano derecha, y dejar que te decapiten. Es lo único que tú tienes que hacer. Entonces, ¿cómo es que Apocalipsis 20 me está diciendo aquí, Apocalipsis 12 me está diciendo a mí, que aquí en la gran tribulación, la Biblia lo llama bienaventurado lo que pasa en la gran tribulación? No me creas a mí, verifícalo tú mismo. Me está diciendo a mí que esos son los que van a resucitar en la primera resurrección, que esos son los que van a reinar el milenio, un largo tiempo con Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que la iglesia que está en el cielo por 7 años y que viene a reinar el milenio con Cristo, donde la Biblia está demostrando aquí esa mentira y está diciendo que los que van a reinar con Cristo por 1000 años son aquellos que no adoraron a la bestia y se dejaron poner su mano, su señal en la frente o en su mano derecha? No me creas a mí, léelo tú mismo. Saca tu propia conclusión tú mismo. Deja de ser incrédulo. Me está abrazando una falsa enseñanza. ¿Entiendes? Seguimos con la pregunta. Dice, ¿cuánta resurrección fue la primera? ¿Cuántas dice la Biblia que son? Nada más faltan 2 resurrecciones, la primera y la segunda. La misma que narra Daniel 12, la misma que narra Apocalipsis 20, la primera resurrección. Y serán en diferentes momentos. La primera se va a efectuar primero, que son aquellos que están esperando a Jesucristo, tanto los que duermen como los que les toque ver ese momento, del que narra Mateo 24, del que narra Apocalipsis 20, del que narra los que hayan pasado la gran tribulación, y los que queden vivos en ese momento serán arrebatados en un abrir y cerrar a la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? Apocalipsis 11, vaya y busca la 7ª trompeta. Y usted va a ver que ahí es que se efectúa el arrebatamiento. Como lo dijo Jesucristo, no como te ha enseñado los grandes estudiosos de la palabra. ¿Entiendes? Porque la iglesia no quiere pasar tribulación, no quiere pasar persecución. Como que usted y yo somos mejores que aquellos que allá en el pasado lo descuartizaban, lo mataban a pedra y de todas las cosas. Entonces no me crea a mí, créale a Jesucristo, créale a la verdad tú mismo, analízalo, estúdialo. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dijo que los bereanos eran más nobles que los tesalonicenses? ¿Usted sabe por qué? Porque los bereanos no enfrentaban a Pablo cuando Pablo estaba hablando. Los bereanos lo que hacían era que iban a la Biblia a escudriñar, a estudiar, y cuando ellos veían, pero era verdad lo que él decía, decían, pero a mí me vendieron una mentira. Entonces por eso él dijo, eran más nobles que los tesalonicenses. Los tesalonicenses, privando en estudioso, privando en que ellos saben, en que ellos estudiaron, lo enfrentaban de una vez, no, toca un falso, no, que esto, que aquello. Sin embargo, los bereanos, entonces iglesia, sé un bereano. Yo te estoy dando cita bíblica. ¿Entiendes? Yo no sé de escatología ni nada de eso, pero sí sé de un misterio que me abrió el entendimiento para entenderlo. Y no por gran estudioso que tú seas, tú lo vas a entender, sino que tú te hagas un niño y todo lo que sabes lo tires a un lado para que Cristo te enseñe. ¿Entiendes? Te enseñe y te abra el entendimiento para que tú entiendas y comiences a armar el rompecabezas, porque esto es un rompecabezas, papá. Esto es un rompecabezas. Y si tú no tienes el entendimiento abierto, no vas a poder armarlo nunca. Entonces la segunda pregunta es, ¿en cuál resurrección se va la iglesia con Cristo? Supongamos, iglesia, vamos a poner un ejemplo para que usted vea. No me crea a mí, supongamos. Sonó la final trompeta ahora mismo, que es la 7ª trompeta de que habla Apocalipsis 11, del versículo 15 en adelante. Sonó la final trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero.
se está efectuando la primera resurrección automáticamente, de 2 resurrecciones que quedan. Se está efectuando la primera resurrección. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Ya se efectuó la primera resurrección, o sea que queda una segunda resurrección. Póngase a analizar y queme un poco de neurona, como dice el profeta León 7. Un gran hombre de Dios, que Dios en estos últimos tiempos ha levantado con otra gran verdad, que esta verdad que yo estoy enseñando. Vayan y vean sus enseñanzas también. Otro gran hombre de Dios que Dios ha levantado, por el cual me ayudó mucho en medio de mi proceso, de que yo me estaba volviendo loco, que como a mí se me enseñó que la iglesia no iba a pasar la gran tribulación y todo eso. Felipe Canepa, se llama Felipe Canepa, en honor a la verdad. Vayan a YouTube y búscanlo para que ustedes vean y no me crean a mí. Cojan su apunte y cojan su Biblia y comiencen a escudriñar ustedes mismos. Y se van a dar cuenta que le metieron gato por liebre. Segunda pregunta, ¿en cuál resurrección se va la iglesia con Cristo? En la resurrección que habla Apocalipsis 20, léalo usted mismo. Ahí es que se va a efectuar la primera resurrección, porque Juan dice, y vivieron, te está diciendo, y fueron resucitados, porque Juan te está diciendo que él lo vio ya, que estaban muertos, que fueron decapitados, y dice, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Cuando te dice y vivieron, por eso el apóstol Pablo enseña que en Cristo todos serán vivificados, o sea, todos serán resucitados en su debido orden. Si tú no sabes el orden de la resurrección, nada más faltan 2 resurrecciones ya. La primera resurrección se efectuó en Jesucristo. La segunda se efectuó en la primicia, en la bóveda que se abrieron y resucitaron muchos santos. La palabra muchos es un número, quién sabe cuántos pueden ser. Entonces, iglesia, nada más faltan 2 resurrecciones. Y la Biblia lo llama en Apocalipsis, la primera resurrección y la segunda. Daniel 12 lo conoce como que gente que van a dormir en el polvo van a ser resucitados para ser alumbrados a perpetua eternidad. Y otros serán para vergüenza y confusión perpetua resucitados, dando a entender los condenados son los que van a ser resucitados para vergüenza y confusión perpetua, porque se van a perder por la eternidad, a la que la Biblia en Apocalipsis llama como la segunda muerte. ¿Entiendes? Entonces no se van a efectuar al mismo tiempo la primera resurrección y la segunda. Entonces supongamos que la iglesia se fue ahora mismo, sonó la final trompeta, se efectuó la primera resurrección. Entonces los que se queden en la gran tribulación, según aquellos que enseñan que la iglesia no pasará la gran tribulación, supongamos que se efectuó ahora mismo, ¿verdad? Entonces la segunda pregunta es, ¿en cuál resurrección la iglesia se va con Cristo? Vamos a ver. Se efectuó la primera resurrección, automáticamente ya nada más queda que se cumpla la segunda resurrección. Y la Biblia enseña en Apocalipsis 20 ahí mismo, escudriñen usted mismo, busquen usted mismo, que la segunda resurrección son cuando el mar entrega a sus muertos, el Hades entrega a sus muertos. ¿Tú me entiendes? Y dice que se abren los libros y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al infierno. Los que se van en la primera resurrección no hay que abrir el libro de la vida, porque automáticamente ellos van a ser juzgados es para darle su recompensa en la boda del Cordero, en la cena. Le van a dar su recompensa, toma. En Apocalipsis 19 está eso, vaya, búsquelo. Ahí se efectúa el arrebatamiento y dice que llegó el momento de dar el galardón a los santos, a los profetas, a los que guardan la palabra de Dios, grande y pequeño, y de darle el galardón a los que destruyen la tierra. Entonces, ¿quiénes son aquellos que destruyen la tierra? Aquellos que se pusieron la marca, que le sirvieron a Satanás, que fueron la élite de Satanás. Señor los reprenda. Esos son los que destruyen la tierra. Entonces esos van a recibir su recompensa. ¿Cuándo? Cuando el Señor los resucite, después que Él haya agarrado a Satanás en la segunda batalla, porque son 2 batallas. La primera batalla es en el Armagedón, cuando agarran a la bestia y al falso profeta y matan a todo aquello. Los ángeles son los que lo matan, lo exterminan con fuego. A la cizaña la matan. Y echan al falso profeta y al dragón vivo en el lago de fuego. Y la segunda batalla es, porque no todos van a morir. Van a haber naciones que están en los 4 extremos de la tierra,
que son para la segunda batalla después que se cumplan los 1000 años. Si tú te has preguntado alguna vez quiénes son esa gente que van a ser engañados por Satanás después que se cumplan los 1000 años, ¿tú sabes quiénes son esa gente? Búscalo tú mismo ahí en Apocalipsis 20. Son aquellas naciones que están reservadas para la segunda batalla, donde el diablo, después que sea suelto, el Señor lo reprenda, saldrá a engañar a esas naciones. Y cuando aquellos que fueron resucitados y estén reinando con Cristo por 1000 años en la santa ciudad, que es la nueva Jerusalén del cielo que va a bajar, y van a estar aquí, mira, en la tierra, gozando con el Mesías, aquellos que fueron decapitados, aquellos que durmieron, aquellos que fueron parte de la primera resurrección, van a reinar con Cristo. Ellos serán sacerdotes de Dios. Lo dice Apocalipsis 20, no me crea a mí. Ellos serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo 1000 años. Te está diciendo un largo periodo, no 1000 años literal. Y cuando esos 1000 años se cumplan, ese largo periodo se cumpla, Satanás será suelto para que engañe ya en su totalidad a Gog y a Magog, que están en los 4 ángulos de la tierra. Y van a rodear la anchura de la tierra, dice, y van a rodear el campamento de los santos. Y fuego del cielo va a descender y lo va a consumir a todos. Y el dragón va acechado, ¿dónde? Donde estaba el falso profeta y la bestia, lo que había engañado, el falso profeta que había engañado a toda la gente que se pusieron la marca en la frente o en su brazo derecho. Entonces son 2 acontecimientos diferentes. Entonces, si tú algún día te preguntaste ¿quiénes son esa gente que van a ser engañados? Son la gente que van a quedar vivos, que no se pusieron la marca, porque están reservados para esa batalla final. Y después que el diablo, Señor, los reprenda, se ha echado junto al profeta, el falso profeta y la bestia. Entonces, el Señor, que ya puso sus enemigos por estrado de sus pies, va a entregar el reino a su Padre. Ahí le va a entregar el Padre y ahí se va del juicio del trono blanco y ahí se va a efectuar la segunda resurrección. Lo voy a dejar hasta aquí porque hay una música ahí de Zacataya, usted sabe, pero voy a hacer una segunda parte de esto.